Bienvenidos a una exploración única de la influencia inexpugnable de Estados Unidos en la transición española. Este periodo histórico estuvo marcado por importantes cambios políticos y socioeconómicos, donde las potencias externas desempeñaron un papel crucial. Centralizando nuestro discurso en torno a un extenso análisis de hechos históricos e interpretaciones creativas, giramos hacia una narrativa cautivadora que combina ingeniosamente información e intriga. En primer lugar, el declive del Imperio Español después de la Segunda Guerra Mundial colocó a España en un frágil dilema político. Emergiendo como una superpotencia, miró a España como un jugador estratégico en su tablero de ajedrez global. Con el régimen autoritario del general Franco, el aislamiento político de España se presentó como la oportunidad perfecta para que Estados Unidos infundiera su doctrina democrática. La doctrina Truman, una política exterior pronunciada por el presidente Harry S. Truman en 1947, envalentonó aún más la intervención estadounidense en todo el mundo. Arraigado en la ideología capitalista, Estados Unidos se encontró contrario a las políticas autárquicas de Franco. Sosteniendo el vasto potencial de España, Estados Unidos inició una plétora de esfuerzos diseñados para llevar a España a una economía floreciente bajo un régimen democrático. A través de políticas como el Plan Marshall, Estados Unidos canalizó millones de dólares hacia España, no solo para reconstruir un país devastado por la guerra, sino también para alinear las políticas económicas de España con las del mundo capitalista. El efecto de goteo de esta maniobra en la arena sociopolítica de España fue inevitable, desempeñando un papel importante en la catalización de la metamorfosis de España en una democracia liberal, con Estados Unidos apoyando a establecimientos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. España se desvió de las políticas autárquicas de Franco hacia una ruta económica que fomentaría la industrialización y la modernización. Galvanizados por las promesas de prosperidad del capitalismo, los españoles se convirtieron cada vez más en defensores del pluralismo político, considerado herejía democrática por el régimen autoritario de Franco. Además de sus propuestas económicas, Estados Unidos también tomó potentes medidas diplomáticas para facilitar la transición de España. En 1953, Estados Unidos y España firmaron el Pacto de Madrid, lo que permitió a Estados Unidos establecer bases militares en España. Esto no solo reforzó la importancia estratégica de España durante la Guerra Fría, sino que también puso a España bajo el ámbito de la influencia democrática de Estados Unidos. Mientras tanto, el paisaje sociocultural de España asistía a un mar de cambios. El advenimiento de la cultura rock and roll desde Estados Unidos violó la insularidad cultivada por la represiva racha de homogeneización cultural de Franco. La cultura Coca-Cola comenzó desafiando las restricciones arcaicas de la identidad estrictamente católica y exclusivamente catalana y castellana española. Sin embargo, los vientos de cambio llevaban en su interior la perspectiva de un conflicto social. Los llamamientos a favor de los derechos de los estudiantes y la solidaridad sindical, inspirados en el movimiento de derechos civiles de Estados Unidos y la historia sindical, culminaron en la manifestación masiva de 1956. Llamada Primavera Española, fue un preludio de los movimientos liderados por estudiantes que sacudirían los pilares mismos del franquismo. Sin embargo, la transición de España no estuvo exenta de obstáculos. La crisis de los misiles cubanos, nacida de la asertividad comunista del Khrushchev de la Unión Soviética, puso a España en la cuerda floja diplomática. Obligada a seguir la línea de Estados Unidos, España se encontró inconscientemente levantándose contra Franco, que había declarado neutralidad en la crisis. La década de 1960 provocó un resurgimiento económico, acreditado en gran medida a la serie consecuente de reformas liberales que aumentaron el comercio y las inversiones en el extranjero. Los albores de los Swinging Sixties también trajeron una mayor influencia cultural estadounidense, ya que había más riqueza disponible para bienes de consumo y entretenimientos de ocio. España estaba ahora más en sincronía con su aliado estadounidense y más lejos de su pasado autocrático. El surgimiento de grupos de oposición se hizo más palpable a finales de la década de 1960. Estados Unidos, incondicional en el establecimiento de aliados democráticos, desempeñó un papel crucial en esta creciente oposición, financiando y apoyando encubiertamente a estos grupos. La acumulación de protestas estudiantiles, huelgas laborales y la actual cohorte de oposición se conglomeró en una vergüenza internacional para el régimen de Franco. En un giro efervescente de los acontecimientos, el régimen de Franco dio paso a una democracia constitucional. A medida que la brutal dictadura se desmoronaba bajo el peso de la crisis económica y la presión externa, España celebró sus primeras elecciones democráticas en 1977 desde 1936, con Estados Unidos arraigando desde las alas. La silenciosa canción de libertad, puesta en marcha por la orquestación estadounidense, sonaba ahora alto y claro en una España democrática. Al pasar de una dictadura brutal a una democracia prometedora, el viaje de España sigue siendo una historia de la influencia monumental de Estados Unidos.
Hoy, mientras lidiamos con las consecuencias de las influencias externas en los asuntos internos, es la transición española la que proporciona un estudio de caso pertinente de cómo una nación, a veces, necesita la mano guía de sus aliados para encontrar su destino democrático. A través del alcance de esta narrativa histórica, esperamos haber proporcionado una visión única y reveladora de la interacción de factores políticos, económicos y socioculturales que se fusionaron para diseñar la transición española. Mientras llevamos nuestro viaje a una pausa temporal aquí, los invitamos a sumergirse más en este intrigante capítulo de la historia mundial con un espíritu exploratorio. En conclusión, la quinta esencia de comprender la transición española radica en percibir el papel crítico que desempeñaron los CE. La magnánima umbra externa arrojada sobre la península ibérica provocó un cambio drástico en el curso de la historia política y socioeconómica de España, transformando lo que alguna vez fue un imperio en decadencia en un faro de modernidad y resiliencia democrática. Mirando por encima de los túneles de la historia, evocamos un cuadro fascinante de España que coelabora su destino con los principios de la democracia ofrecidos por Estados Unidos. En los cielos de antaño, el sol brilla de nuevo en tierras antaño envueltas en autocracia, palpitando con el ritmo de armonía democrática orquestado por el triunvirato de España, su pueblo y los Estados Unidos de América. Inscrito con historias de triunfo y desafíos por igual, esta época transformadora se reivindica como testimonio de la voracidad del espíritu humano, y la determinación de las naciones de abrazar el cambio incierto a instancias de un mañana mejor. El fin del reinado de Franco no es donde concluye nuestro viaje, sino donde comienza nuestra reflexión sobre un legado duradero de resiliencia española y estadounidense. A medida que descendemos por los escalones de este discurso, pongamos nuestros ojos en dirección al futuro. Un futuro en el que las naciones, sobre los hombros de antiguos adversarios y aliados por igual, puedan, con valentía pero cautela, avanzar hacia fronteras desconocidas, seguras del conocimiento de los momentos que han definido su pasado, y alentadas por las posibilidades que existen en su futuro. La narrativa de esta coyuntura histórica se extiende mucho más allá de los reinos de la época franquista y la transición española. Reverbera como un enclave universal dentro del tapiz de la historia global, que ofrece intrincados paralelos y luces guía instructivas para las naciones que luchan con sus propias iteraciones de metamorfosis política, confrontación sociocultural y redefinición económica. La historia no termina con la transición española. Lo que sigue es un testimonio de la cooperación continua entre los dos países y sus crecientes vínculos. Hoy, España y Estados Unidos están unidos más que nunca, compartiendo no solo intereses geopolíticos y económicos sino también una rica interacción cultural, cuyos ecos se pueden escuchar en todos los rincones del mundo. Como espectadores, solo podemos mirar hacia atrás en agradecimiento por el rico legado que ambos países han tejido juntos. Su historia compartida, plagada de corrientes políticas subyacentes, estrategias económicas y mareas culturales, estalló en una hermosa sinfonía de democracia, cooperación y progreso que todos podemos apreciar, aprender e inspirarnos. Mientras nos encontramos en el umbral de un futuro incierto, la interacción del interés nacional, la cooperación internacional y la estrategia diplomática continúa dando forma al mundo que conocemos. La transición de la España de Franco sirve no solo como una ventana al pasado, sino también como una luz guía para el futuro, iluminando el camino para las naciones dedicadas a alterar sus narrativas históricas. En el centro de cada transformación histórica se encuentra el tejido de innumerables hilos extraídos de las experiencias de las naciones y sus pueblos. España y Estados Unidos no son excepciones. Sus historias, sus pruebas, sus triunfos, estos son los ingredientes esenciales que Kennedy identificó como indispensables para la creación de un futuro. Para aquellos interesados en profundizar en los matices de esta empresa histórica, la transición española continúa perdurando como una base sólida de discurso, análisis e introspección. Su relevancia sigue siendo tan marcada hoy como lo hizo inmediatamente después del reinado de Franco. Se erige, más que cualquier otra cosa, como un punto de referencia que guía a otras naciones sumidas en sus transiciones. De las cenizas del Imperio Español, y de las sombras de la dictadura de Franco surgió una nueva España, que ya no estaba sujeta a las cadenas del aislacionismo, sino que se deleitaba con su papel como participante activo en la comunidad global. Estados Unidos, a su vez, encontró en España no solo un aliado incondicional, sino también un espíritu afín ligado a un anhelo compartido de libertad, democracia y paz. Para comprender la importancia de la transición española, y el papel intermedio de Estados Unidos dentro de ella, uno debe mirar a través de las lentes del pasado, reconociendo los acontecimientos históricos por su valor instructivo para dar forma a nuestra comprensión de la naturaleza humana, la gobernanza democrática y el intrincado funcionamiento de las relaciones internacionales. Por último, pero no menos importante, esta narrativa es un llamado de atención para reflexionar sobre el significado de la validación histórica, y la coreografía íntima de los acontecimientos que lleva a las naciones hacia la redención, fervientes con el espíritu de transformación con visión de futuro. En última instancia, es esta danza de naciones, sus historias compartidas y sus asociaciones duraderas lo que da forma incansablemente a nuestro mundo, entrecruzado con la táctica poética de la aspiración humana, y las sagas resilientes de las naciones que luchan por alcanzar ideales democráticos. El prisma de la transición española refracta la luz en variados espectros de estudio e interpretación históricos.
Su legado es irrefutable, incitando tanto a académicos como a entusiastas a eliminar capas de convenciones en la búsqueda de una comprensión más profunda, y así, llevado por las corrientes de la historia e impulsado por visiones de unidad y progreso, el epílogo de la transición española se desvanece en el lienzo en constante expansión de las posibilidades futuras. En él, podemos discernir reflexiones del pasado, la promesa del presente y albergar un futuro más conectado e inclusivo, entrelazando las historias de las naciones, y dando forma al curso de la historia. Contar las transiciones históricas de las naciones es dar testimonio de un tapiz tejido con los hilos dorados de los ideales democráticos, y forjado en el crisol de la experiencia compartida. Es en la interacción de estos elementos donde podemos destilar la esencia histórica de la transición española, su conexión con Estados Unidos y el profundo impacto que sigue teniendo en el resto del mundo.